Entonces, en este caso, lo que se le debe brindar al trabajador para que éste se sienta motivado es justamente eso, la oportunidad de socializar, de sentirse apreciado. Entonces, miren, tenemos el primer grupo de teorías del sentido común. Lógicamente, no podemos indicar el mejor es la teoría X, la teoría Y, la teoría Z. No hay una universalidad en cuanto a su validez, sino que dependerá mucho del contexto que enfrenta una determinada empresa. Luego tenemos el otro gran grupo de las teorías de la motivación, que son aquellas que se enfocan en la necesidad o en el medio para motivar. Todos los seres humanos tenemos necesidades básicas y podríamos decir necesidades secundarias. Y justamente el énfasis de estas teorías está en ese punto. Tenemos las teorías netamente de la necesidad que se enfocan en el concepto de crecimiento psicológico o en necesidades específicas. En las primeras, las del crecimiento psicológico. Recuerden, aquí está la teoría de Abraham Maslow, que quizá es la teoría más conocida, más estudiada en cuanto a motivación. Y como les anticipaba, el ser humano tiene una serie de necesidades. Y hay una, según Maslow, urgencia de satisfacer esas necesidades. Como vemos, la base de esta pirámide o jerarquía de Maslow tiene a las necesidades fisiológicas. Comer, vestir, descansar, necesidades que si no se satisfacen provocan la muerte del ser humano. Toda empresa se enfoca en satisfacer esta necesidad. ¿A través de qué? Del sueldo. Si una persona trabajara gratis, no va a poder satisfacer esta necesidad fisiológica. Entonces, toda empresa se enfoca en esta necesidad. Claro, de forma distinta. Algunas compensarán más, otras menos. También dependerá de las características del trabajo, del tipo de empresa. Una vez que se han satisfecho esas necesidades, se procede a satisfacer las necesidades de seguridad. Clasificadas en seguridad física, eso podemos indicar. ¿Qué encontramos en seguridad física? El hecho de que el cuerpo del ser humano no reciba algún daño. En una empresa, ¿cómo podemos satisfacer esta necesidad? Si hablamos de seguridad física, a través de ropa de trabajo, mínima. Lastimosamente, ya desde aquí muchas empresas fallan. No es una inversión alta, pero no se les proporciona. Ya no se satisface esa necesidad de seguridad. Y peor aún, la estabilidad laboral. Ahora es mucho más preocupante la situación con trabajos de consultorías. Ya se omite la estabilidad laboral, el ser humano tiene que preocuparse y esto es lo peor. Más por ver si lo van a recontratar en la siguiente convocatoria que tener un buen desempeño. Entonces, ya muchas empresas vulneran esto. Hay otras que aún sí se enfocan. Los bancos son líderes aún en esto. Si tienen un buen desempeño los trabajadores, les dan estabilidad laboral. De eso hay que alabar a los bancos. Entonces, ya satisfago esta otra necesidad, que mi trabajador, que la persona se sienta segura. Luego viene la necesidad de pertenencia, de socialización, socializar, llevarse bien, llevarse mal con otros. No siempre el socializar quiere decir que me voy a llevar bien con todos, no, sino
parte de la interacción del ser humano con otros. Y tenemos las necesidades de estima y autorrealización. En este caso, ¿por qué he avanzado rápido? Porque recuerden la crítica que se realiza a la teoría de las necesidades de Maslow. Y esto es correcto. Las críticas vienen en el hecho de que no necesariamente hay que respetar esta jerarquía, sino que todas estas necesidades, por lo menos hasta la de estima, pueden ser satisfechas al mismo tiempo. Y hay cierta validez en aquello. Y por ese hecho ha surgido la teoría ERG o ERC. Esta también se enfoca en las necesidades humanas, pero es más pertinente. Simplemente agrupa las necesidades en 3 grandes grupos de existencia, de relación, de crecimiento. Pero el autor Alderfer, quien desarrolló esta teoría, nos indica que todas estas pueden ser satisfechas al mismo tiempo. Y esto es realista, ¿verdad? Yo al mismo momento en que trabajo para recibir un sueldo, me esfuerzo en mi trabajo para tratar de obtener permanencia en él. Y al mismo tiempo trato de confraternizar con mis colegas. Y reitero, no siempre el hecho de confraternizar va a hacer que me lleve bien con todos, no, la interacción. Y a partir de esta permanencia que busco lograr, también voy a lograr la misma si logro mi necesidad de crecimiento, el hecho de buscar un ascenso. ¿Cómo se logra un ascenso? Sin hablar aquí de factores negativos, a través del esfuerzo. ¿Cómo se logra un reconocimiento? De la misma forma. Y esto a su vez puede traer permanencia laboral. Entonces tiene más validez la teoría de Alderfer. Y adicionalmente encontramos, hay varias teorías. No quiero hablar de todas, sino nos pasaríamos varias clases. Y tenemos como enemigo al factor tiempo. Tenemos otra de las teorías basadas en las necesidades, como la teoría de los 2 factores de Hesmer. Y aquí nos indica que para motivar hay 2 factores, higiénicos y los motivadores. Los factores higiénicos, los factores que permiten satisfacer necesidades básicas, necesidades fisiológicas. El dinero me permite a mí como trabajador comprar comida, comprar vestimenta, tener una vivienda. Y hay otros factores, los motivadores, que están directamente vinculados con las características de un puesto de trabajo y que nos permiten, como administradores, realmente mejorar el desempeño de un trabajador. ¿Cuáles son estos motivadores? El otorgar a un trabajador mayor responsabilidad, mayor control sobre su trabajo, mayor uso de sus habilidades, y lo vamos a ver en esta clase con un ejemplo esto. Bien, aquí vemos las necesidades, podríamos decir ya más específicas. Ya habíamos visto esto también en el tema anterior, pero tenemos primero las necesidades de realización. Lograr un objetivo personal. Puede ser que un individuo quiera lograr ser gerente, quiera tener su propia empresa, quiera lograr reconocimientos a nivel científico, a nivel laboral, no lo sabemos. Depende de mucho de cada individuo. Aquí había dado unos consejos. Es importante evaluar esta necesidad antes de contratar a un trabajador. Si voy a contratar a un trabajador que tiene esa necesidad de ser gerente, supervisores, llegar a la cima de la empresa,
ciertamente ese trabajador va a representar una inversión a mí como empresario. Caso contrario, muchas veces la empresa solo va a ser utilizada como un medio de proporción de un salario durante cierto tiempo. La empresa va a representar un lugar donde el trabajador va a adquirir conocimientos que quizás los va a replicar en otra empresa. Entonces hay que tener cuidado y vean cómo vinculamos motivación con los procedimientos, procesos de la administración de recursos humanos. Lo mismo pasa con la necesidad de poder. Tengo que identificar si un trabajador posee en alta medida esta necesidad. Puede ser positivo o negativo, como les había dicho. Puede influir. Puede ser que yo, al influir en él influya positivamente en sus colegas o viceversa. Y por último, las necesidades de afiliación. Bien. Ahora sí continuamos. Vamos a ver el grupo de teorías de la motivación que se concentran en el proceso de motivación. Las anteriores que hemos visto se concentraban, las primeras, las del enfoque o sentido común, en cómo visualizar a las personas. Las otras, las teorías de la necesidad, se enfocaban en las necesidades de las personas. Y aquí vemos el proceso de cómo motivar a una persona. Son las teorías de las expectativas. En este caso, la más importante es la que lleva el mismo nombre, la teoría de la expectativa o teoría BIE, desarrollada por este psicólogo Brum. BIE viene justamente de la abreviación de validez, instrumentalidad y esfuerzo. De ahí obtenemos la abreviación BIE. Entonces, lo que hace esta teoría de motivación es justamente analizar esos tres elementos. La expectativa. Antes de empezar con esto, Brum decía que antes de motivar a un individuo o antes de que un individuo realice cualquier actividad, va a evaluar estos tres elementos. Primero, la expectativa. Un individuo va a decir, si yo lo intentara, seré o sería capaz de realizar la acción que estoy considerando. ¿Sí? El individuo va a decir a sí mismo, ¿podré realizar esa acción? Muchas veces pasa esto cuando decidimos estudiar una carrera. ¿Podré estudiar ingeniería? ¿Será que me gustan los procedimientos cuantitativos? ¿Podré estudiar la carrera de medicina? ¿Será que me gusta el hecho de tratar enfermedades y demás? Entonces, ahí viene la expectativa. El mismo hecho de ofrecerle a un trabajador un ascenso. ¿Qué va a pasar con el trabajador? Va a evaluar si va a poder ejercer ese cargo. Si bien otros lo hacen directamente, una persona que hace una evaluación correcta se pregunta en primera instancia esto. Crea una expectativa realista de lo que pretende realizar, de una determinada acción. Eso es expectativa. La instrumentalidad. Una vez que un individuo ha identificado que puede realizar una nueva tarea, puede realizar una tarea, puede enfrentar un reto que se les está proponiendo, evalúan la instrumentalidad. Es decir, el realizar esa acción me llevará a resultados identificables. Y aquí literalmente estamos hablando de las recompensas. El hecho de ser gerente, pongámonos ahí. ¿Cuáles van a ser las recompensas? Mayor sueldo, con seguridad,
mayor estatus dentro de la empresa, mayores libertades en cuanto a establecimiento de metas, realización de actividades y demás. Esa es la instrumentalidad. Entonces, expectativa, un individuo se pregunta si puede realizar una tarea. Instrumentalidad, un individuo evalúa si esa tarea le va a proporcionar buenas recompensas. Y tenemos la valencia. Aquí ya hace el individuo una evaluación de si esas recompensas le son o no son atrayentes. Mira, si seguimos con el caso de el ascender a un puesto de gerente, hablar de valencia implica, bueno, voy a tener buenas recompensas, pero yo valoro esas recompensas. El ser gerente que amerita pasar un mayor tiempo, no tienes horario, sacrificas tiempo que puedes pasar con tu familia, tu enamorada, realizando alguna actividad que te gusta para trabajar. Obviamente ese trabajo te va a dar más dinero, más estatus. Pero el individuo valorará eso. Algunos sí, algunos otros no. Algunos otros van a preferir quedarse en su puesto habitual. ¿Por qué? Porque si bien gana menos, van a poder pasar más tiempo con su familia. Entonces, miren, esa es la teoría. Una persona, uno analiza si tiene las condiciones para realizar una tarea. Uno analiza si esa tarea le va a proporcionar recompensas en función al esfuerzo. Y al final evalúa si esas recompensas realmente son atrayentes para él. ¿Dónde está la motivación? En estas dos últimas etapas. Aquí. Reitero, habíamos visto en el tema anterior, podemos motivar a través de factores simbólicos, emocionales, económicos, pero aquí en la valencia es donde el individuo va a valorar si realmente le atrae o no ese medio motivacional. Por eso se dice que estas teorías de las expectativas, por eso se indica que estas teorías son las que mayor validez tienen al momento de motivar. Como ustedes han podido observar, no simplemente nos basamos en decir, bueno, para satisfacer una necesidad fisiológica le vamos a dar dinero, le vamos a dar bonos, le vamos a dar un canastón, sino que el proceso de la teoría de las expectativas va o se centra justamente en determinar si ese medio motivacional, si ese dinero, si ese bono realmente le va a interesar al trabajador en función al esfuerzo adicional que se le va a exigir. Entonces, ahí hablamos de la teoría de las expectativas. Otras teorías para motivar, y habíamos hablado de esto en el tema anterior al finalizar, son las teorías de la justicia y ciudadanía. Bien. ¿En qué se basan estas teorías? No se basan en cómo vamos a motivar, en qué vamos a utilizar para motivar, cuál va a ser la recompensa, cuál va a ser el estímulo, ¿no? Aquí se centran en el hecho de que los seres humanos somos personas que deseamos justicia. Pero no solamente hablando de justicia desde el punto de vista normativo legal, sino justicia en cualquier ámbito. Bien, vamos a hablar en principio de la base de la teoría de la justicia, que es la teoría de la equidad. Recuerden lo que habíamos visto el tema anterior. ¿Qué es la teoría de la equidad? Se da
Cuando un individuo compara sus esfuerzos, sus entradas y sus salidas, sus recompensas con otros individuos. Ante todo esto se ve mucho en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Recuerden, si yo como trabajador invierto mucho esfuerzo, mucho tiempo, que otro colega, pero las recompensas, el salario al final son iguales, ya hay inequidad. Obviamente, recuerden, va a depender mucho de si un trabajador ha tomado por su propia cuenta esa decisión de esforzarse. Si él ha tomado esa decisión, bueno, no es culpa de la empresa. Pero si la empresa presiona a un trabajador y no hacia otro, ya hay inequidad. ¿Y qué pasa cuando hay inequidad? Les había comentado. Un trabajador, al ver ese rompimiento, ¿qué hace? Se esfuerza menos o puede llegar inclusive a otros factores mucho más negativos. El hecho de robar a la empresa, el hecho de realizar actividades que afecten a la empresa. Bueno, aquí está lo que les indica. Cuanto mayor sea la inequidad que el individuo percibe, mayor será su angustia. Cuanto mayor sea su angustia, el individuo trabajará para restaurar la equidad. Las técnicas de restauración de la equidad incluyen, aquí está, alterar o distorsionar cognitivamente las aportaciones o los resultados. Uno dice, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si al final recibo la misma recompensa? Lo cual disminuye o incrementa la cantidad de esfuerzo dedicado a la tarea. Me voy a esforzar menos. Actúa sobre la comparación con otro o la cambia o bien termina con la relación, es decir, la renuncia del trabajador. Y es preocupante cuando dejamos que un trabajador que tiene un alto compromiso con la empresa, que se demuestra a través de su esfuerzo, decide irse. Y mucho peor, un trabajador puede iniciar actos como el sabotaje, como lo que les decía, el sustraer dinero, activos, material de la empresa. Y eso se debe a la inequidad. Bien. La equidad en todo centro de trabajo, en toda empresa, se ve afectada por actos como el nepotismo, la corrupción, el techo de cristal, la inequidad de género o el racismo. Y aquí todas estas afirmaciones son totalmente precisas. Nepotismo lo vemos en ambientes laborales. Uno se esfuerza bastante, pero hay un trabajador que es el favorito del jefe, que no se esfuerza mucho, pero por ese hecho obtiene un ascenso. La corrupción, que un trabajador, un colega, ofrezca dinero u otros estímulos a los superiores para favorecerse con un ascenso u otros beneficios. El techo de cristal. Esto es un tema muy recurrente en la actualidad. El techo de cristal lo podemos definir como la negación a las trabajadoras de sexo femenino a asumir puestos directivos o ascender dentro de la empresa. A eso llamamos el techo de cristal. Lógicamente esto está vinculado a temas como el machismo, entre otros, otro gran problema, y que sin duda alguna genera inequidad
en las empresas. Y por último, el racismo, el hecho de favorecer a personas por sus características culturales. Todo ello genera inequidad. Entonces, si queremos lograr equidad como medio motivacional, lograr justicia, debemos partir de esto. Como futuros administradores, futuros jefes, futuros profesionales que tratamos con personas, debemos partir de ¿qué? De no favorecer a individuos solo por el hecho de la amistad, no favorecer a individuos por el hecho de recibir pagos, dar la misma oportunidad a todos, sin importar su género o su característica cultural. Y eso no es difícil. Lastimosamente, en nuestra sociedad, que se caracteriza por estos factores negativos, uno de los principales motivos de desmotivación es justamente este. Bien. Aquí hay algo que quiero resaltar. Cuando a un trabajador se lo trata con equidad, este trabajador se va a esforzar por ser un buen ciudadano en el trabajo. Es decir, a mí me tratan bien en mi trabajo y más que todo me esfuerzo y recibo las recompensas por ese esfuerzo. Me va a gustar trabajar en esa empresa y voy a convertirme en un buen ciudadano. El ser buen ciudadano se traduce en lo que a continuación les voy a explicar. Los comportamientos cívicos organizacionales o comportamientos de ciudadanía organizacional, CCO. Bien. ¿Cómo uno demuestra que tiene estos comportamientos? Cuando un trabajador es altruista, ayuda a sus colegas sin necesidad de recibir nada a cambio. Ser escrupuloso, es decir, ir más allá de sus metas, de sus objetivos, sin que se lo digan. Tener virtud cívica, participar activamente en la vida de la empresa. Mañana hay un campeonato. Bueno, si bien no sé jugar, voy a ir, voy a apoyar a mis colegas. Hay una actividad, hay una fiesta. Si bien no me gusta la vida social, libar licores, voy a ir a estar un rato con mis colegas y me retiro. La cortesía, es decir, evitar que los conflictos interpersonales se interpongan al desempeño laboral y la integridad. ¿Sí? Tolerancia a los retos que se imponen. Esto es lo que deberíamos buscar como administradores desde el punto de vista psicológico. Recuerden, habíamos establecido que como administradores debemos buscar que nuestros trabajadores estén intrínsecamente motivados, que les guste trabajar. Adicionalmente, debemos buscar esto. Otro reto de los administradores es lograr que los trabajadores tengan comportamientos cívicos organizacionales. Y observen. Adicionalmente, aquí yo no necesito motivarles más a los trabajadores, ¿no? Simplemente con el hecho de tratarlos con justicia, ya logro esto. Entonces, vean qué tan importante es el hecho de lograr equidad, lograr justicia. Aquí voy a aumentar esto. Solo con el hecho, un momentito, por favor. Solo con el hecho de lograr justicia.
Para finalizar, las teorías tradicionales, si se podría denominar así, de la motivación, tenemos las teorías del establecimiento de metas. Ya habíamos hablado esto también en el tema anterior. Recuerden que es importante, muy importante, que establezca metas, objetivos que cumplan una serie de características, las SMART, habíamos visto aquello. ¿Por qué? Porque esos objetivos, esas metas bien planteadas, son motivadores para los trabajadores. Entonces, esta teoría solamente parte de aquello, nada más. Aquí tenemos un esquema. Aquí partimos de la meta fundamental, la meta con esas características que les indicaba, y ahí va a llevar a una mejora del desempeño y a una satisfacción y voluntad en el hecho de que, como la meta está bien planteada, el trabajador va a decir, bueno, si logro esa meta, pongamos el caso de los asesores, si logro acomodar 5 créditos de vivienda, ya voy a estar satisfecho, porque sé que he logrado mi meta. Esa misma meta va a lograr o va a crear en un trabajador, va a crear en mí como trabajador voluntad para lograr la misma. Como les decía, yo puedo decir, quiero que logre mayor cantidad de cartera. Ese no es un buen objetivo. Tiene que ser específico. Si es específico, va a generar voluntad de trabajo. Y asimismo, los objetivos van a ser moderadores. Es decir, van a permitir evaluar el avance a través del tiempo. Esto ya lo habíamos visto en el tema anterior. Simplemente reitero el hecho de establecer metas. Y me olvidaba antes de ingresar ya a las teorías modernas de administración y de motivación, la motivación intrínseca, extrínseca y la remuneración. Igual, recuerden, habíamos hablado de esto el tema anterior. Motivación intrínseca, en pocas palabras, es lograr que al trabajador le guste su trabajo, que a un individuo le guste realizar cierta actividad. Motivación extrínseca es otorgar estímulos, incentivos, de manera que el trabajador se esfuerce por realizar un trabajo. En la intrínseca, no tengo que ofrecerle nada más que un buen lugar de trabajo. En la extrínseca tengo que enfocarme en ver qué necesidades debo satisfacer, cómo debo satisfacer esas necesidades. Bien. Ahora sí hablamos en esta última parte de las teorías modernas de motivación. Es la denominación correcta que podemos otorgar a esta parte. Porque no se concentran en el hecho de dar más dinero, dar incentivos psicosociales, felicitaciones, certificados, sino se basan en el rediseño del puesto de trabajo. Entonces, estas son las teorías modernas en cuanto a motivación. ¿Qué nos indica esto? Esta teoría. Pueden buscar en internet y si hablan de teorías de la motivación aplicada a los contextos actuales, van a encontrar esto. El rediseño del puesto de trabajo. Bien. Es lógico. El trabajador, cuando llega a una empresa, donde realiza sus actividades, en un determinado puesto de trabajo. Si el puesto de trabajo está diseñado para explotar sus potencialidades,
Si está diseñado para que sea atrayente, entonces el trabajador se va a sentir conforme. Entonces, por eso es una teoría moderna. No se enfoca en lo tradicional. Esta teoría nos indica, y esto lo vamos a ver a continuación con una serie de ejemplos, que para que un puesto de trabajo sea motivante, tiene que presentar variedad en cuanto a tareas, en cuanto a habilidades, autonomía, la libertad para escoger procedimientos, métodos de trabajo, para establecer metas, para programar su trabajo, y la integración. Es decir, la posibilidad de que yo al realizar ese trabajo, primero, reciba una recompensa, reciba un aliciente desde otras perspectivas, psicosocial, emocional, simbólico. Entonces, este es nuestro punto de atención. Y vamos a ver esto a continuación con el modelo de las características de trabajo. Para lograr esto, adicionalmente al modelo de características de trabajo, ¿qué debemos buscar? Rotación de puestos. Intercambiar a los trabajadores. Les doy el ejemplo del Banco Unión. Aquí los voy a poner. Banco Unión. No sé qué pasará con las otras unidades, pero los cajeros generalmente, no siempre, rotan entre todas las agencias de la ciudad. Podríamos decir que es una política interna. Y obviamente, para muchos es fastidioso, es entendible. El objetivo de esto es justamente evitar que el trabajo se vuelva repetitivo y mecánico. Obviamente, en todas las agencias se va a desempeñar el mismo puesto, pero el hecho de trasladarse a una agencia distinta ya va a generar que el trabajador no se sienta aburrido. Entonces, miren, ahí encontramos la rotación de puestos. También aquí encontramos el hecho de que vayan alternando de trabajos. También se dan microempresas en el rubro de alimentos nada más. Trabajador que estaba como asistente de limpieza y demás, se le puede hacer rotar a atención en cajas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que uno no se sienta aburrido en su trabajo por ser repetitivo. Entonces, una gran estrategia es rotar puestos. Lógicamente, hay que tener cuidado. Como les decía, tampoco es de hacer rotar nomás de un puesto a otro. Que recuerden, un puesto requiere unas habilidades, otro otras habilidades. Entonces, la mejor forma, si hay sucursales, es esta, lo que aplica el Banco Unión u otros bancos. Otra estrategia vinculada para mejorar o aumentar la motivación a través del rediseño del puesto, ampliar el trabajo horizontal. Darles más tareas al individuo, lógicamente, tiene que ser similares y no aumentar su presión de trabajo. Eso es importante. Por lo general, ¿qué sucede aquí? Se le aumenta tareas, pero también se le quita otras. Entonces, ahí está la ampliación del trabajo horizontal. La ampliación del trabajo vertical implica otorgar a un empleado mayor participación en la toma de decisiones, en el establecimiento de objetivos y metas. De esta manera, aplicando la ampliación del trabajo vertical, puedo motivar al trabajador otorgándole autonomía. Es decir, yo establezco mis metas. Obviamente no tienen que ser metas irrealistas o muy debajo del estándar.
pero metas que realmente contribuyan a este trabajador, y lo vamos a ver después. En la ampliación del trabajo horizontal, aprender nuevas tareas. Y es lo que muchos buscan en los trabajos. Como habíamos establecido, recuerden, en las necesidades de logro, en la necesidad de poder, muchas personas trabajan en una empresa por este hecho: aprender. Entonces, ¿cómo logramos esto? A través de la ampliación del trabajo horizontal. Aquí tenemos otras herramientas que ya es difícil de aplicarlas en el contexto local. El empoderamiento. Si ustedes gustan, van a buscar en internet, y el empowerment es un enfoque moderno de gestión de recursos humanos. En síntesis, es darle mayor libertad al trabajador para tomar decisiones. Y en el empoderamiento, no solamente se le da poder de toma de decisiones, sino como habíamos visto, recuerden, aquí, un momentito por favor, como habíamos visto en esta parte, se le da autonomía, no solamente para decidir, sino para elegir métodos de trabajo, cronogramas de trabajo y otros elementos vinculados con el desempeño de su puesto de trabajo. No solamente va a la toma de decisiones, sino todo su trabajo lo cronograma el trabajador. Como un proyectista, por ejemplo, uno que elabora proyectos, si bien tiene un límite para entregar el mismo, él sabe cómo organizar su trabajo. Pero esto aplicado a todos los puestos. Algo que se aplica en otros países, en Bolivia no, por el desconocimiento de esta herramienta ante todo. Desconocimiento de cómo aplicarla de manera acorde. Grupos de trabajo semiautónomos, se relaciona a lo anterior, pero aquí ya hablamos de grupos de trabajo. Empowerment se enfoca generalmente a un individuo. Y equipos autoadministrados, similar a los anteriores, solo que aquí nace el concepto de equipo, es decir, ya no solamente son grupos de trabajadores que posiblemente se conozcan, sino ya trabajan como una unidad bastante interrelacionada. Como les digo, estas son herramientas que ya aplicarlas en el contexto es muy difícil. Casi imposible de lograr. Bien. Ahora, esta es la parte que me interesaba. Si bien yo puedo rediseñar un puesto a través de la rotación, aumentando el trabajo horizontal, el trabajo vertical y demás, una herramienta correcta es aplicar el modelo de las características del puesto de trabajo. Hackman y Oldham, quienes desarrollaron este modelo, indican que todo puesto de trabajo tiene 5 características fundamentales. Todo puesto de trabajo. Variedad de destrezas. Grado en que un puesto requiere una serie de destrezas. Y no solamente hablamos de conocimientos, como en las convocatorias, ¿verdad? Título en administración de empresas, en auditoría, en economía, en ciencias económicas. No, sino una destreza comunicativa, trabajo bajo presión, iniciativa, creatividad, innovación y demás. Identidad de la tarea. Grado en el que el puesto produce un resultado completo. Las metas, por ejemplo. Muchas veces va uno al trabajo y literalmente trabaja. Tú vas a ser cocinero y cocina. Entonces, ahí no hay identidad de la tarea. No se establecen metas, objetivos para el puesto. Significado de la tarea. Esto no tiene que ver con las metas, sino
si el trabajo que uno realiza ayuda a otros. Es decir, que el trabajador se sienta valorado por desempeñar su tarea porque ayuda a otros seres humanos, ayuda a los clientes. La autonomía, grado en que el trabajo permite al titular del puesto ejercer la elección y discreción de su trabajo, lo que vengo comentándoles. Yo me coloco mis metas, yo establezco mis métodos de trabajo y la retroalimentación. Grado en que el trabajo mismo brinde información sobre qué también se desempeña el titular del puesto. Es decir, que un superior venga y me diga, bueno, Mauricio, si bien has tenido un buen desempeño, te ha faltado, digamos, si fuera asesor, lograr una mayor cartera de consumo. Entonces, ahí está la retroalimentación. Tampoco existe. Vamos a ver esto con un ejemplo, con dos ejemplos, por favor. Bien. Vamos a ver el modelo de las características del puesto de trabajo. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver para un puesto de trabajo de un asesor de crédito y vamos a ver esto con un puesto de trabajo de un, a ver, de qué podríamos ver. Y vean, vamos, este ejemplo es muy preciso, de un operador de una empresa industrial. En este caso, pongámonos en el caso de la Cervecería Nacional Potosí. Veamos este modelo. Vamos a ver en dos fases. La primera como análisis y ya la segunda como una propuesta. Veamos a un asesor de crédito. Recuerda, según este modelo, un puesto de trabajo requiere variedad de destrezas, identidad de la tarea. Un momentito, por favor, hasta que copie esto. Significado de la tarea, autonomía y retroalimentación del puesto. Esto lo voy a poner aquí y esto me va a ayudar al trabajo que voy a desarrollar a continuación. Asesor de crédito. Veamos primero la variedad de destrezas. Y aquí yo no me voy a centrar en el título, en el conocimiento científico, no. Un asesor de crédito, y vamos a ver esto para que me entiendan una situación actual. Y al final vamos a definir si es o no motivadora. Actualmente, un puesto de asesor de crédito, ¿qué destreza requiere? Una destreza comunicativa. Uno cuando es asesor tiene que ser capaz de comunicar de manera acorde las características de un crédito a los posibles clientes. Tiene que tener iniciativa. Se nos dan las metas y uno tiene que ver cómo lograr esas metas. Muchas veces se les ve salir de las oficinas y personalmente buscar estos créditos. Entonces, de ahí viene la iniciativa. Una destreza dialéctica en el dialecto. Tiene que ser muy preciso. Si bien tiene que utilizar terminología vinculada a la banca, también tiene que ser entendida por los posibles clientes. Entonces, miren, tenemos esa variedad de destrezas, entre otras.
en una situación actual. Y estas variedades de destrezas son muy motivadoras. Actualmente para todo asesor es muy motivador. Bien. Segunda característica del puesto de trabajo. La identidad de la tarea. Recuerden que la identidad de la tarea es que el trabajo dé resultados visibles. Y sí, también es muy motivador el trabajo de un asesor. Recuerden que a un asesor le dan metas de cartera. Entonces, existen metas de cartera. Cartera, el término técnico para los créditos o préstamos. Es identificable. En un mes se le dice a un asesor, tienes que lograr 10 créditos de vivienda. Estoy suponiendo nada más. Entonces, al final del mes, se verifica si se ha logrado o no esa meta. Entonces, por ese hecho, en una situación actual, el trabajo de un asesor respecto a la identidad de la tarea es muy motivador. ¿Qué más encontramos aquí? Significado de la tarea. Y sí, el trabajo, y esto lo voy a colocar aquí, el trabajo de un asesor tiene un alto significado. Y unos preguntarán por qué. Los créditos, préstamos que se otorgan, generalmente les permiten a sus tenedores, hablando del crédito, primero, comprar o edificar una casa, comprar un vehículo. Este vehículo les sirve como medio de transporte o como un activo de trabajo. O ese mismo crédito que se otorga permite la creación de empresas y que a su vez tiene un efecto multiplicador a nivel económico. Entonces, miren, hay significado de la tarea. Cuando uno trabaja de asesor sabe que su desempeño es muy favorable para otras personas. Pues por este hecho también es muy motivador ese trabajo. Pero aquí está el problema. Un momentito, por favor. La autonomía. Y aquí hay que indicar que este trabajo, el ser asesor, implica una regular autonomía. ¿Por qué? Porque las metas aún las establecen los supervisores o superiores. Y esto es lo que haya una baja motivación en este puesto de trabajo. Por eso muchos no quieren trabajar como asesores. ¿Por qué? Porque te establecen metas. Y muchas veces esas metas no cumplen el carácter de ser realistas. No. Es decir, te dicen, tienes que lograr cierta cantidad de créditos de vivienda, créditos de consumo, y muchas veces es complicado. Entonces, ya de entrada eso genera una baja motivación. Por último, tenemos la retroalimentación del puesto. Y esto es muy motivador para un asesor. Al finalizar,
cierto periodo, generalmente es un mes, el supervisor superior le comunica al asesor si logró sus metas de cartera, qué fallas pudo haber tenido, o en todo caso sugerencias para mejorar sus o el cumplimiento de metas. Existe esto. Eso es lo importante. Hay retroalimentación, se reúnen o personalmente o en grupo y hay esa retroalimentación. Entonces, miren, el puesto, de hecho, es muy motivador, con excepción de la autonomía. En este caso, lo único que tenemos que proponer como administradores, se recomienda tratar de otorgar mayor autonomía en el establecimiento de metas, que en este caso es la cantidad de cartera de cada tipo que debe lograr. Ese es nuestro objetivo. Miren, aquí yo no estoy proponiendo aumentar salarios, dar certificados, no. Soy más preciso. Me concentro en las características del puesto de trabajo y sugiero que se debe mejorar para que el trabajador se sienta aún más motivado. Vean, de hecho este puesto tiene una alta motivación. Ahora que el trabajador lo aproveche ya es otro tema. Vamos al otro caso. Al trabajador operario de una empresa industrial. Y aquí ya encontramos un problema. Antes, situación actual del puesto de asesor de crédito, muy motivador en cuanto a las características. No pongamos muy motivador, sino motivador. En cuanto a las características del puesto de trabajo. Vamos ahora al otro caso. Al operador. Igual, vamos a definir al final una situación actual y van a ver cómo va a cambiar. Variedad de destrezas. Actualmente estos trabajadores, y desde una perspectiva, digo, muy negativa, solo requieren resistencia física, que cualquiera la puede lograr a través de la rutina. Nada más. Va un operario, no importa de la cervecería, sino de cualquier empresa industrial, generalmente talleres. Va uno, obviamente va, se le hace una inducción, una capacitación de entrada y ya puede desempeñar el puesto. Nada más. Entonces, la variedad de destrezas no motiva a los trabajadores que tienen un puesto de operadores. No motiva. Estamos hablando desde una óptica real. 2. Hablamos de la identidad de la tarea. IT. Y aquí vemos lo siguiente. El operario
no tiene establecidos solo conoce que debe realizar cierta tarea. En síntesis, la identidad de la tarea no motiva a los trabajadores. Y esto es real, uno va, como les decía, no solamente aquí hablemos de operarios. Si hablamos de empresas de servicios, cocineros, cocineras, auxiliares de cocina, igual. Solo saben que tienen que cocinar, nada más. No hay objetivos, no hay metas. Por ende, no se motiva a través de la identidad de la tarea. 3. Significado de la tarea. ¿Qué encontramos aquí? El operario no encuentra significado en su tarea. El operario va, realiza su faena, sus actividades y se retira. No conoce si esa actividad que está realizando y que sin duda alguna es importante, tiene un efecto positivo. Miren, en el caso de la Cervecería Nacional Potosí, si bien elaboran cerveza, que es una bebida alcohólica dañina, es una empresa potosina. Aquí, por ejemplo, tendría que decírseles a los trabajadores, trabajan en una empresa grande, una de las pocas que existe en el departamento de Potosí. Tienen que identificarse, sentirse orgullosos por ser parte de una empresa potosina. Pero, mire, es muy probable que no pase eso. 4. Autonomía. ¿Y qué encontramos? Nula autonomía. No se recibe sugerencias de los operarios. Generalmente se omiten sus quejas. Solo cumplen órdenes. Sí, desde la perspectiva de autonomía, a un operario su puesto de trabajo no motiva a los trabajadores. Y por último, tenemos la retroalimentación del puesto. Y en una realidad, en nuestra realidad, los operarios generalmente no reciben retroalimentación de sus puestos. Quizá reciben observaciones por su asistencia, puntualidad y factores relacionados. La retroalimentación tampoco motiva a los trabajadores. Entonces, mire, en síntesis, ¿qué podemos indicar de este puesto? No motiva a los trabajadores. Literalmente, quien trabaja ahí lo hace porque tiene que satisfacer sus necesidades básicas. Nada más. Entonces, a partir de esto, ese es nuestro trabajo. Simplemente, y vean, no requerimos un conocimiento científico, simplemente darnos cuenta de la realidad.
sugerencias o la propuesta. Por ejemplo, variedad de tarea o en variedad de destrezas, aumentar la aplicación de la destreza creativa. La creatividad, todos los seres humanos somos creativos, pero como hemos visto, algunos son más creativos que otros, entonces la idea es fomentar esa creatividad. Y esto se viene o viene también relacionado con, en cuanto a autonomía, recibir sugerencias de los trabajadores en cuanto a diseño del producto, a procedimientos de trabajo, etc. Si bien es un operario, no puedo darle una alta autonomía, basta que yo reciba sugerencias de los mismos, porque ellos conocen, como están cada día elaborando el producto, conocen, saben qué fallas hay en el producto, en los procedimientos. Y esto se relaciona con esta otra destreza. En cuanto a identidad de la tarea, establecer metas de producción a nivel grupal e individual, para que no exista la holgazanería social que habíamos hablado en temas anteriores. Les doy metas. Este mes tenemos que producir, si hablamos de la cervecería, 20,000 cajas de cerveza. Cada uno entonces tendrá que producir en promedio, estoy suponiendo nada más, 10 cajas de cerveza, suponiendo. Entonces, ahí ya le das identidad. En cuanto a significado de la tarea, socializar en periodos de descanso u otras actividades sociales dentro de la empresa. Que el esfuerzo de los operarios sirve para su acorde funcionamiento, hablando de la empresa, identificar la marca con la ciudad también. Decirles, señores, ustedes están trabajando para una empresa potosina, tienen que sentirse orgullosos. Y en cuanto a retroalimentación, sugerencia obviamente parte de lo anterior. Informar periódicamente si el grupo de operarios o cada uno de ellos alcanzó las metas de producción. Sugerirles o darles sugerencias en cuanto a su desempeño y demás. Vean ustedes. Esa es nuestra tarea. Aquí no requerimos, reitero, conocimientos científicos de manera profunda. Simplemente conocer estos elementos, analizarlos como los hemos analizado aquí y establecer sugerencias. Obviamente aquí las sugerencias las establecí desde una óptica bastante general, pero ya son un punto de partida. Entonces, ese es el trabajo de aplicación de un modelo de las características de puesto de trabajo. Miren, ya para concluir el tema,
la variedad de destrezas, la identidad y significado de la tarea generan una alta motivación intrínseca. La autonomía va a generar una alta satisfacción laboral y la retroalimentación va a generar una alta efectividad del desempeño laboral. Entonces vean cuán importante es ese análisis que acabamos de realizar. Tiene una elevada importancia por sus resultados. Bien. Para concluir, hablar del diseño de trabajo en el siglo XXI, que en síntesis es lo que acabamos de realizar. Aquí está esta afirmación muy importante. Los esfuerzos deben centrarse en lo que hemos visto, cómo mejorar un puesto de trabajo, rediseñando su variedad de destrezas, la identificación y significado de la tarea, su autonomía, y además, ¿cuándo debo proceder con esta tarea? ¿Cuándo? No diría, podemos realizarlo de forma inmediata, pero no. Seguramente, y un consejo ideal es siempre empezar con esto a finales de una gestión, de manera que al inicio de la otra ya los trabajadores tengan los lineamientos, el diseño ajustado de su puesto, ya verificar si en efecto esto logra o no aumentar su motivación. Entonces, una última sugerencia. Y bueno, pues finalizamos con la integración de todas las teorías de motivación que hemos visto. Aquí tenemos un esquema. Recuerden, hemos visto teorías basadas en la necesidad, las teorías del establecimiento de metas. Hemos visto las teorías de las características y rediseños de un puesto de trabajo. Aquí vemos cómo se vinculan todas estas teorías. Bueno, de esta forma hubiéramos acabado el tema 6. El tema 6 de la asignatura. Bueno, antes de concluir con la clase, miren, para ser más prácticos, yo ya quería definir la fecha del segundo examen parcial. Y quiero establecer la fecha de este examen para justamente 2 semanas a partir de ahora. El 18 de octubre de 2021, lunes. Miren, se les está avisando con la anticipación debida, 2 semanas de anticipación. Lo acostumbrado y en otras materias con seguridad les dan 1 semana. Lunes 18 de octubre. De horas 18:30 a horas 20:30. Temas a considerar. En este caso, tenemos 3 temas. El tema del aprendizaje. Tenemos la motivación, el tema número 5. Y tenemos el tema que acabamos la clase de hoy. Los enfoques de motivación. Noten, mi idea era avanzar mucho más y lógicamente considerar los temas adicionales en el avance, pero solamente 3 temas. 3 temas, 4, 5 y 6, al igual que en el primer parcial, recuerden, son 3 temas. Finalmente, el proceso, en todo caso el procedimiento del examen será el mismo
el aplicado en el primer examen parcial. Es decir, el examen lo vamos a tomar a través de la plataforma Classroom o Moodle. Recuerden, se les sube el enunciado del examen y tienen, como pueden observar, 2 horas para resolver el mismo. No hay control de cámaras, pero si se han dado cuenta, las preguntas son más de análisis. Pueden revisar el material. Lo que se busca es que revisen el material y establezcan diferencias, similitudes, relaciones y demás, o ejemplos. Bueno, entonces, como les digo, el procedimiento para el segundo parcial es el mismo que el procedimiento del primer parcial. No sé si tienen algunas consultas antes de concluir la clase. Esto, no se preocupe, lo voy a comunicar tanto a la plataforma Classroom como en la plataforma Moodle de la asignatura. Entonces, esta noche lo voy a comunicar y voy a subir esta noche igual las diapositivas y así como el documento teórico del tema número 6. Bueno, ahora sí, no sé si tienen consultas. Y si no tuvieran, nos estuviéramos viendo la clase del día viernes. No voy a, en este caso, solicitarles que manden sus nombres por el Zoom. Creo que por el hecho de que mandé el enlace a la plataforma Classroom, por el problema de WhatsApp, hemos ingresado pocos a clases. Entonces, por eso no voy a llamar o no voy a considerar en todo caso que registren sus nombres en el chat por ese hecho. Bueno, no sé si tienen consultas ahora sí, por favor, respecto al tema, respecto al segundo examen parcial. Bien, entonces, como no hay consultas, yo me despido, señoritas jóvenes. Muchas gracias por la atención brindada y nos encontramos el día viernes para continuar con el avance, por favor. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.